Hay muchísima investigación científica que nos ha comprobado el bajísimo impacto que tiene el uso de tecnologías en la sala de clases. ¿Por qué se da esto? Básicamente porque generan una sobrecarga de estímulos de luz, premios y gratificaciones en el cerebro de los niños que aún está en desarrollo, anulando entonces la capacidad que tienen por naturaleza de asombrarse, de aprender con una motivación propia y de poner en contextos reales lo que están aprendiendo. Entonces, si no se cumple este contexto básico del asombro, la motivación y la experiencia real, no se va a dar un aprendizaje profundo y el cerebro se va a ver inundado de estímulos que básicamente no puede procesar. Y esto genera un bloqueo en el desarrollo de las capacidades básicas propias de la edad de cada niño. Por lo tanto, el uso excesivo de tecnologías en la sala de clases no garantiza bajo ninguna circunstancia el aprendizaje, lo que no implica que las clases online puedan ser un tremendo recurso para el aprendizaje, pero deben darse en un contexto que no es el mismo de la clase presencial y tampoco es el mismo que genera el mundo de las aplicaciones educativas. Esto significa que la clase online debiese ser una clase muy activa, donde haya un fuerte componente social y colaborativo, es decir, que nadie aprenda solo, que la mayoría de los niños y adolescentes puedan aprender con alguien, donde haya flexibilidad en la forma de abordar los temas, en los desafíos, en los intereses, para que cada uno tenga la oportunidad de hacer propio lo que está aprendiendo. Y por otra parte, que al tener un fuerte componente práctico me permita ensayar y equivocarme. Y este componente del ensayo y error va a ser una de las formas más importantes y más potentes y significativas que van a tener niños y adolescentes para aprender. Por lo tanto, yo les invito en este curso a trabajar fuera del activismo digital, contra el activismo digital. Llevemos las tecnologías a la sala de clases, pero potenciando las bases del aprendizaje, es decir, la motivación, el asombro, la capacidad de poner en contextos, entendiendo que el aprendizaje mediado por tecnologías va a tener un peor desempeño que el aprendizaje real, evidentemente, pero no por eso va a ser inefectivo, al contrario, puede tener muy buenos resultados si lo sabemos implementar de la manera correcta. ¿Cómo aprenden los niños y adolescentes? El mundo online puede ser muy hostil si se aprende de manera aislada o de forma individual. Sin embargo, puede ser muy motivador cuando se trabaja con algún profesor o profesora a cargo o bien con mis mismos pares. Para que podamos aprovechar en las clases online, es importante que tengamos dinámicas iniciales que nos permitan generar un vínculo con nuestros estudiantes y poder pasar un buen momento aprendiendo juntos. Estas dinámicas pueden ser sencillos saludos, formas de reconocimiento o preguntas que vayan a recoger los conocimientos previos que ellos tenían antes de iniciar la clase. Por lo tanto, preguntarles cómo estuvo el desayuno, cómo han pasado el día, cómo se encuentran o cómo durmieron, son parte de las preguntas que van a ser claves en una dinámica inicial. Pasar la lista o chequear las notas de la actividad anterior son instancias en que las podemos aprovechar de otra manera. En la dinámica inicial, básicamente apuntemos al vínculo que es necesario generar con nuestros alumnos. Ahora bien, entendamos nuestro rol. Nuestro rol de adulto va a ser el calibrar el aprendizaje de los niños, el mediar esta instancia para que ellos logren asumir un rol activo en su propio aprendizaje. Y para esto, veamos un ejemplo. Si tenemos en un salón de segundo básico un montón de niños con su profesora y entran a cambiar una ampolleta, pónganse en la situación que esa ampolleta explota y al eléctrico que estaba arreglando esto se le sale una palabrota, un garabato. Los niños probablemente pongan cara de asombro y lo que van a hacer es mirar el rostro de su profesora. Van a querer validar la urgencia o el riesgo de la situación a partir del rostro y la expresión que tenga su profesora. Sus caritas se van a fijar en las cejas, en la mirada de la profesora, en la actitud que ella tenga. Si esto pasa en adolescentes, probablemente el adolescente no va a mirar primeramente a su profesor, sino que va a mirar a sus pares. Y entre ellos, que son sus referentes, van a lograr calibrar y ponderar la situación que acaba de ocurrir. Por lo tanto,
que los pares estén involucrados en mi aprendizaje es fundamental al ser adolescente, y que los adultos, que son los responsables de contener mi desarrollo y de aportar en mi desarrollo mientras yo sea pequeño, son fundamental para que se pueda lograr un aprendizaje profundo y efectivo. Ahora, el colegio es un espacio de sociabilización muy importante, igual que el hogar. Por lo tanto, el bienestar emocional va a ser la base de todo aprendizaje. Nadie aprende si no está bien o no está predispuesto a aprender. Y el bienestar emocional no tiene que ver con el estar feliz, tiene que ver con la capacidad que yo tengo de gestionar mis emociones, de saber cómo me siento y de saber cómo puedo mejorar mi estado de ánimo, ¿cierto? Por lo tanto, de alguna manera, el colegio debe garantizarme que este espacio de sociabilización va a tener todas las herramientas que sean necesarias para que yo me predisponga a aprender de buena manera. En los más chiquititos tiene que haber un cuerpo de profesores disponibles a acompañarme emocionalmente, a preocuparse por mí, y en los más grandes tenemos que tener las herramientas para que esto se trabaje a nivel grupal y a nivel individual de la mejor manera. Siempre todos los niños y adolescentes van a aprender a partir de la realidad, de lo que se conoce, de la capacidad que ellos tienen de descubrir por sus propios medios lo que se está aprendiendo. Por lo tanto, mientras más vinculemos lo que van a aprender en nuestra clase con la realidad que ellos conocen, va a ser mucho más potente la experiencia de aprendizaje. Es decir, si a través de una clase online yo pudiera hacer que en grupos se trabajara sobre un tema que es de interés colectivo, probablemente esa clase va a dejar un aprendizaje mucho más importante que si los hiciera estudiar un tema de historia a siglos lejanos, o bien de una manera donde el estudio sea basado en un aprendizaje de memoria. No quiero decir que con esto sea solamente importante el entorno que ellos tengan y los temas que están a su alrededor, sino que el tema que se quiera enseñar debe ser vinculado a la realidad propia y al interés propio de cada adolescente. Ahora bien, lo que importa es tener en el mundo online a los alumnos en un rol muy activo. Las tecnologías suelen dejarnos en un modo pasivo. Solamente nos piden que tengamos los ojos abiertos y los oídos disponibles. Por lo tanto, las conexiones neuronales son muchísimo más bajas cuando yo veo televisión o veo Netflix o veo videos en YouTube que cuando estoy con las manos haciendo un experimento, escribiendo o leyendo. Cuando el aprendizaje es activo, se activan las neuronas, se modifica el cerebro. Cuando el aprendizaje es pasivo, tengo una baja actividad neurológica. Vean en este experimento, en esta ciencia que trabajó el MIT, que es en la Universidad de Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos, donde se evaluó durante una semana la actividad neurológica de un grupo de personas. Si bien es un estudio antiguo, tiene una gráfica muy fácil de comprender. En amarillo está la bajísima actividad neurológica de ese grupo de personas cuando estaban en clases expositivas, y en color violeta cuando veían televisión. Sorprende la enorme actividad neurológica que tenían cuando estaban en actividades o homeworks en grupos, y bien cuando estaban durmiendo. Por lo tanto, es sumamente importante dotar de actividad a los alumnos cuando estamos en un contexto de aprendizaje, cuando ellos puedan hacerse cargo de lo que están haciendo y ser movidos más que por el profesor, por su propia motivación. Ahora, este choque de neuronas que genera el aprendizaje, la estimulación neurológica, va a tener un componente muy importante, la mielina, una cobertura especial que cubre parte de las neuronas, facilita el choque y la sinapsis entre las neuronas. Entonces, esta mielina, que es una mezcla entre lípidos y aguas, va a facilitar el aprendizaje. Ahora bien, esta mielina se desgasta, como muestra la imagen de la izquierda, cuando por exceso de estímulos externos, es decir, por una sobrecarga en el uso de redes sociales, de videojuegos o de pantallas que me sobreestimulan, también sucede cuando tengo alta experiencia de ansiedad o estrés, se pierde esta capa protectora de las neuronas que me impide aprender de buena manera. Baja mi capacidad cognitiva y el aprendizaje se vuelve más lento.
Por lo tanto, prioridad tiene el aprendizaje activo. En el mundo online hay muchísimas formas de activar los conocimientos y activar las experiencias de aprendizaje. La motivación va a ser la base que los alumnos vayan a tener para poder aprender. Siempre hablamos de la importancia de la motivación intrínseca, la propia, la pasión por aprender lo que a mí me gusta y me interesa. Pero tendemos a pensar que esto suma a la motivación que viene de afuera, a la motivación que traen las recompensas, los likes, los premios, los bonos, los reconocimientos. Sin embargo, estudios muy interesantes nos comprueban que las motivaciones no se suman, sino que compiten. La motivación que viene de afuera, la luz, el sonido, los likes, tienden a restar posibilidades a la propia motivación, porque lentamente van anulando la voluntad. Por lo tanto, es muy importante que como profesores resguardemos los estímulos externos para que la motivación interna, que tiene que ver con esa pasión y gusto por hacer las cosas, se mantenga lo más viva posible. El aprendizaje activo va a tener de base esta motivación propia de los alumnos, pero para que realmente un alumno pueda decir, yo quiero aprender esto y quiero motivarme por descubrir esto, van a haber un montón de factores que sí puedo incluir en mi clase. Primero, el aprendizaje colaborativo, es decir, con amigos, con pares o bien con los adultos en mi casa, con temas variados de interés. Por ejemplo, no es necesario que todos aprendamos a partir de una lectura. Podemos poner 2, 3 o 4 temas de interés, con flexibilidad en las entregas, en las metodologías de trabajo, en la composición de los grupos de trabajo. Nada importa si los grupos son de A3, de A5 o de A2. Perfectamente los adolescentes podrán armar sus grupos de trabajo con quienes mejor se llevan o bien con quien se sienten más a gusto. Nosotros como adultos podremos mediar a esos grupos de trabajo. Sin embargo, démosle la capacidad a ellos de gestionar su propio aprendizaje, acompañados en módulos acotados de manera que logren tener un avance y recibir una gratificación, un éxito a partir del ensayo y error, vayan encontrando sus propias experiencias positivas. Si el aprender logra motivar un montón de actividad cerebral, básicamente a partir de la dopamina, que es este neurotransmisor que nos hace sentir placer y activa el circuito de recompensa. El aprendizaje obviamente genera un montón de dopamina, pero de manera mucho más lenta que lo haría un videojuego u otra sustancia que me está generando un estímulo externo. Por lo tanto, si voy modularizando los aprendizajes, es probable que los alumnos se motiven más al lograr las metas a corto plazo que se hayan generado. Esto no implica que pueden haber objetivos más largo plazo, sin embargo, que ayuda a que los alumnos vayan avanzando de manera segura y disfrutando lo que van aprendiendo. Las alternativas pueden ser importantes para abordar diferentes intereses. No toda la clase va a pensar igual. Podemos tener grupos con intereses, con formas de trabajo diferentes. Y ojalá tomemos metodologías activas. El juego para aprender, la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en desafíos y muchísimas otras actividades que pueden ser activas, de reflexión, de trabajo en equipo y bien colaborativo. Considerando siempre las experiencias previas. Es importante entender que el cerebro va generando conexiones a partir que va aprendiendo, pero también va a generar mejores conexiones y más conexiones en la medida que se va construyendo un aprendizaje basado en experiencias que han sido emocionalmente positivas. Por lo tanto, vayamos a nuestra experiencia a entender cómo podemos potenciar mejores procesos de aprendizaje en nuestros alumnos. Como idea central, lo que les quiero transmitir es que en este mundo online, donde a veces nos encontramos muy solos detrás de una pantalla, y tenemos abundante evidencia científica que nos asegura que las pantallas por sí solas no generan aprendizaje alguno, sí podemos encontrar un campo importantísimo y fructífero para aprender online a partir de esas instancias de comunicación a través de las cuales vamos a aprender. Sin motivación no habrá aprendizaje.
Por lo tanto, es importante que nuestros alumnos asuman un rol muy activo en este proceso de nuestras clases online que hemos preparado con tanto cariño para ellos.